Y miremos paso a paso cómo se han dado los movimientos en la iglesia de los bautistas. Esto es muy importante porque esto se tiene que dar con lo que nosotros estamos viendo en este tiempo. Resulta que esto se dio en abril del 2014. Este señor, que es el presidente de la Comisión de Libertad Religiosa y Ética de la Iglesia Bautista, dice, está organizando una conferencia en otoño sobre el matrimonio y la homosexualidad de la iglesia. En otoño estaba dándose más o menos lo mismo que se estaba dando en Roma, pero antes de Roma se dio esta convención, ¿sí? Y se dio en octubre 27 al 29 la convención en la cual se hablaba de la homosexualidad y el futuro del matrimonio, ¿sí? Y dice la Conferencia Nacional de la Comisión de Ética y Libertad Religiosa, la Convención Bautista del Sur, se va a hablar que el Evangelio anuncia que la historia de Jesús es mayor que la suma total de nuestros deseos sexuales. O sea que, ¿qué está primero? Jesús, y no importa las conversaciones de tema homosexual que se den. Ahí, este es un documento, hermanos, de una página que se llama Religion News, y en el cual habla, este es el comentario de la persona que asistió a esa reunión y da sus conceptos, da la visión de lo que él vio en esa reunión de los bautistas. Dice, la Convención Bautista del Sur de la Comisión de Ética y Libertad Religiosa cerró la conferencia en Nashville esta semana, esbozando la postura de la denominación hacia cambios culturales y desafíos en materia del matrimonio y la sexualidad. ¿Y qué dice él? Esto fue una noticia sobre que se iba a realizar la convención, y la persona que asistió a esa convención, que pertenece a la campaña de los derechos humanos, dice lo siguiente, de lo que él vio. Esto es una persona que estuvo en esa convención y que es una persona que ampara los derechos homosexuales, porque todo el tema de los derechos humanos se está uniendo al tema de los derechos homosexuales. Dice él, una cosa está clara, la supervivencia de la identidad denominacional bautista del sur y su misión en el mundo está en juego. Ellos saben esto, y creo que algunos de los mensajes contradictorios que hemos escuchado en la reunión de la Comisión de Ética de los bautistas sugieren una completa crisis de identidad. No saben para dónde van. Unos están, y hay una página que está en la página de Wikipedia con relación a los bautistas, ¿qué piensan los bautistas sobre la homosexualidad? Hay un lado conservador, hay un lado liberal y hay un lado neutral. ¿Qué se parece a las 13 opciones que estamos nosotros viendo? El lado conservador dice no, el lado liberal dice sí, y el lado neutral dice no lo sé. Esta es la tercera vía, y por eso dice él, ¿están en qué? En confusión. ¿Y quién dio la confusión? Babilonia es la que nos está dando la confusión y metió todos los mensajes, y nosotros como cristianos estamos ¿qué? Siendo agarrados y no sabemos lo que viene para el mundo. Eso es parte, hermanos, de la confusión que se dio. Y se dieron todos los procesos en adelante. La iglesia metodista, el cuerpo de la iglesia, propone una postura más abierta sobre la homosexualidad. Empezaron una tras otra. Febrero 15 del 2015. Los metodistas, la Iglesia Metodista Unida podría tener clérigos abiertamente homosexuales, y el clero podría oficiar matrimonios del mismo sexo. ¿Estamos qué? La reverenda Keneta Bigham, quien sirve en el equipo legislativo redactor de la mesa conexional, describió la aproximación como un posible tercera vía. ¿Y qué es lo que nosotros escuchamos también en nuestras filas? Una tercera vía que es: no nos comprometamos, sino que cada uno tome las decisiones. Estamos exactamente siguiendo los modelos y los patrones del mundo para caer en la misma trampa, hermanos.
¿Y qué hicieron ellos? Ellos ya están hablando es que del tema de la aceptación del clérigo homosexual. ¿Qué es lo que nos dice aquí el estudio? Nos dice que las denominaciones protestantes más grandes, los luteranos, metodistas, anglicanos, presbiterianos, cambiaron su teología sobre la ordenación de mujeres y esto condujo a divisiones internas y externas. Y esto llevó a que fuera aprobado el matrimonio homosexual y su posterior ordenación como pastores homosexuales. ¿Estamos viendo eso en estas iglesias? Claro que sí. ¿Y cuál fue el primer paso? La ordenación de mujeres. La iglesia presbiteriana cambia su constitución para incluir el matrimonio ¿qué? Matrimonio gay. La iglesia presbiteriana va a permitir el matrimonio gay y esto se dio en marzo 17 del 2015. Otras 3 denominaciones cristianas que permiten el matrimonio gay, marzo 18 del 2015, se da la reunión con el Papa y se comienzan todas las iglesias ya a ordenar como se está diciendo que se ordene. Otras 3 iglesias denominaciones, la iglesia presbiteriana de Estados Unidos, la iglesia evangélica luterana de América, la iglesia episcopal, la iglesia unida de Cristo, todas están permitiendo el matrimonio de parejas del mismo sexo y eso es lo que se está dando en todo el mundo. La iglesia unida de Cristo, se aceptan los matrimonios de los LGBTs. La iglesia unida de Cristo declara la bienvenida y la inclusión a personas gay. Esto se está dando, hermanos, no tengo la fecha. Luego entonces, después de haber hecho el barrido de todas estas denominaciones, las iglesias que aparecen en color son las iglesias que ya aceptan el matrimonio homosexual en sus filas. Y miremos por colorcitos, por ejemplo, los bautistas son 28 millones de personas. Los metodistas son 11.7 millones de personas que incluyen a los africanos, incluyen a la iglesia metodista unida. La iglesia presbiteriana, 2.8 millones de presbiterianos. Los luteranos son 6.8 millones. Los episcopales, 4.5 millones. La iglesia de Cristo, 2.8 millones. Esto entonces vamos a ir tachando, hermanos, los que ya perdieron el año. Vamos aquí a ir mirando aquí. A esta la tachamos, la tachamos, la tachamos, la tachamos. Todas ellas ya no están en las filas de la verdad de la palabra de Dios. Hay 2 iglesias. Esto, hermanos, son las iglesias más grandes en Estados Unidos. Y están los millones, esta es la referencia. Y aparecen, pues aquí no aparece la iglesia adventista porque en Estados Unidos no ocupa la cantidad de personas que están en estas iglesias. Pero la profecía me dice que cuando las iglesias principales se unan, esa es la señal para nosotros. Ahora miremos que las asambleas de Dios, que son 2.9 millones, no se han unido a este movimiento. Y los pentecostales tampoco. Y miremos qué dicen ellos. Miremos qué dicen ellos. Hermano, 13 de las 15 principales denominaciones religiosas americanas, que equivale al 87%, o sea, a 63 millones de miembros, uniendo todo esto, aceptan que el matrimonio del mismo sexo. Estamos encontrando que todas las iglesias principales se están uniendo en este principio. Bueno, luego las iglesias cristianas que están simbolizadas con una mujer que huyeron de Europa y que sabían de las persecuciones que se estaban dando por parte del papado y se liberaron sus cadenas. Un monumento a los hugonotes que fueron los que fueron masacrados en la noche de San Bartolomé allá en Francia. Ellos huyeron de Francia y llegaron a Sudáfrica y se quedaron allá y pues hicieron se fueron para África, la verdad no sé si es Sudáfrica, pero se fueron para África, creo que es Sudáfrica. Y dice, este monumento menciona, esta es una mujer, y la mujer, ¿qué símbolo tiene en la profecía bíblica? Es una iglesia. En una mano tiene ¿qué?
la Biblia y en otra mano tiene ¿qué? Las cadenas rotas ¿de qué? Del yugo de la Inquisición, del yugo romano. Y ahora todas las iglesias protestantes están colocando sus manos de nuevo para que de nuevo el sistema papal las encadene y las destruya. Eso es lo que la profecía nos dice en el texto profético del Espíritu de Profecía, que el mismo papado se va a sorprender de lo fácil que todo el terreno perdido por ellos, por la reforma protestante, la van a ir ganando poco a poco en Estados Unidos y en todo el mundo. ¿Y qué dice la iglesia de las asambleas de Dios? Dice, la iglesia está llamada a ser fiel a la palabra de Dios. Esto dicen los que están conociendo de la palabra de Dios, pero el pueblo, nosotros, que conocemos más de la palabra de Dios, esperemos que más adelante podamos decir lo que ellos están diciendo. Tú puedes. Está bien. Dice, la iglesia está llamada a ser fiel a la palabra de Dios en todas las cosas. Por esta razón, las asambleas de Dios se oponen a la homosexualidad y al estilo de vida gay, reconociéndolo como pecado. ¿Lo tienen claro? Sí. Pero animamos a todos los miembros a alcanzar en amor a los homosexuales, extendiendo a ellos la gracia que nos conduce al perdón de Cristo. Eso es la gracia y la misericordia. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Bueno, la homosexualidad es a la vez un pecado contra Dios y la humanidad. Va en contra del plan, el propósito y la voluntad de Dios, que describe que está hablando de Génesis allá. Usted está dando la claridad de ese mensaje. Y los pentecostales, ¿qué dicen? Estamos en conflicto con la postura personal del presidente. ¿Quién está hablando? De Barack Obama, sobre el tema del matrimonio del mismo sexo. Como ministros cristianos reafirmamos nuestro compromiso con Dios y la confianza en la Santa Biblia, que consideramos como su palabra infalible. Están las piedras hablándonos, hermanos. Las piedras están hablando, diciendo, esto es lo que dice la Biblia, esto es palabra de Dios, esto es un pecado. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Impávidos, dudosos, confusos de todo lo que viene con relación al tema de la ordenación de mujeres. Entonces, hermanos, esto es lo que dice la Iglesia Adventista en sus declaraciones. Dice, nosotros reafirmamos, esto por ahora todavía está en nuestras instituciones y tenemos que conocerlo porque eso es la defensa de nuestros derechos como adventistas. Las mismas constituciones nos pueden ayudar. Dice, nosotros reafirmamos sin ninguna duda nuestra posición desde hace mucho tiempo, como se expresa en las creencias fundamentales de la Iglesia. El matrimonio fue establecido por Dios en el Edén y confirmado por Jesús como una unión vitalicia entre un hombre y una mujer. O sea que no hemos cambiado nuestra posición. Y la creencia fundamental número 23 dice lo siguiente. Esto es de la edición del 2010. Bueno, y esto es nuestros derechos a mantener lo que nosotros creemos. El matrimonio fue establecido por Dios en el Edén y confirmado por Jesús para que fuera una unión para toda la vida. ¿Entre quién? Entre un hombre y una mujer en amante compañerismo. O sea que estamos bajo lo que la palabra de Dios nos dice. Y esto es un derecho que tenemos que defender, hermanos. Resulta, hermanos, que esto se da en octubre 15. ¿Cuáles fueron las fechas de las conversaciones del sínodo de los obispos? En octubre 10. Y nosotros en la misma semana estábamos hablando de ¿qué? De la ordenación de mujeres. Un pastor, que es el pastor Doug Batchelor, que todos lo conocemos, compara en la misma semana se están llevando a cabo los dos eventos. En el Vaticano, el tema del cambio sobre la posición de las lesbianas y los gays, y en nuestra iglesia se estaba llevando la discusión sobre el rol
de los géneros. Bueno, en la misma semana. Y dice Doug Batchelor, quería agregar algo, dice católicos y adventistas en encrucijada cultural. ¿Se está cruzando qué? La cultura con la palabra de Dios. Dice él, quería agregar algo a mi último post, ¿soy yo solo o esto me parece extraño? Quizás a un profético, que al mismo tiempo exacto, las principales líderes de la Iglesia Católica están reuniéndose para considerar la redefinición de cómo la Iglesia considera las diferencias entre hombres y mujeres. Los principales líderes de la Iglesia Adventista también se reúnen en nuestra sede de Maryland, en el que los temas de actualidad son la homosexualidad y la distinción de los roles de género en la Iglesia. Incluso los dos cuadros parecen inquietantemente parecidos. Dice, a excepción de los sombreros rojos y rosados. Me gustaría animar a todos a orar y ayunar mientras nuestros líderes toman estos temas muy importantes en el próximo par de días para que el Espíritu Santo nos guíe y nos mantengamos adheridos a las Escrituras. El futuro de la iglesia está en juego en estos momentos. ¿Y cuál fue la decisión que se tomó allá? En esta convención de los adventistas. Esta fue la votación. La pregunta sobre la ordenación de mujeres va a la sesión de la conferencia general. Se abrió la puerta para que se dudara de cuál es la posición nuestra, y pues ¿quién entró por ahí? El enemigo. Y adivinen si 10 leones van a comer, y en medio de ellos hay una ovejita, y van a tomar la decisión de cuál es el almuerzo. Imaginen cuál es la votación. ¿A quién se van a comer? A la ovejita. La votación fue la siguiente: 243 dijeron sí, vamos a llevar la pregunta a la conferencia, 44 dijeron no, y 3 dijeron no lo sé. Opción número 1, opción número 2 y opción número 3. Entonces, ¿a quién vamos a comer? Al cordero. Y ahí está el presidente diciendo, prometió adherirse a cualquier decisión que la sesión de la conferencia. Ted Wilson aparentemente, pues él está diciendo pues que él está en contra de la ordenación de mujeres, pero pues una cosa son sus palabras y otra cosa son los hechos. Ted Wilson prometió adherirse a cualquier decisión que la sesión de la conferencia general haga sobre la ordenación de mujeres. Me comprometo a que voy a seguir lo que vote la sesión de la conferencia general, dijo él, y les pido a ustedes, son ustedes, a que ¿qué? A que hagan lo mismo. Entonces ahí es aceptable que los comités ejecutivos, la posición número 3, la pregunta que se va a llevar allá, ¿cuál es? Es aceptable que los comités ejecutivos, primero dice, ¿no? Después de su estudio en oración sobre la ordenación de la Biblia, los escritos de Elena de White y los reportes de la comisión de estudio, y después de su consideración cuidadosa sobre qué es lo mejor para la iglesia y para el cumplimiento de su misión, es aceptable que los comités ejecutivos de la división que ellos estimen apropiado en sus territorios hacer provisión para la ordenación de mujeres al ministerio del Evangelio. ¿Sí o no? O sea que ya está dando la respuesta a qué opción. A la tercera, que es que cada uno tome la decisión. Entonces aquí ya no es que, el tema ya no es que vamos a irnos por la posición 1 o 2 o 3, no, sino es que de la posición 3, ¿sí o no? Entonces, ¿qué es lo que nos espera, hermanos? Es aceptable que los comités ejecutivos de la división que ellos estimen apropiado en sus territorios, o sea, es la opción número 3, hacer provisión para la ordenación de mujeres al ministerio, es que si la hagan o no la hagan. Entonces, hermanos, ¿qué personas conservadoras están votando por el no? Vemos a Doug Batchelor, vemos a Esteban Borg, vemos a otros, Andrew Enríquez,
vemos también a Walter White. No hemos escuchado, pero él es del ala conservadora. Pero Andrew Enríquez, que es un pastor que está hablando pues muchas cosas, pues él está diciendo que no. ¿Y quién es por el sí? El expresidente Jean Paulsen. Está en la página Es Tiempo. Entonces es tiempo que nos enfoquemos en ¿qué? En la misión, y dejemos el tema de las conversaciones que nos están generando división. O sea que el fin justifica ¿qué? Los medios. Él es muy conocido por todos nosotros. Entonces dice: en la iglesia adventista, ¿hacia dónde nos conducirá la ordenación de mujeres como ancianas y al ministerio? ¿Por qué no podemos ver que esto nos conducirá hacia la aceptación del matrimonio y ordenación ministerial de LGBTs? No podemos verlo. ¿Por qué los de afuera sí pueden ver? Miremos si las piedras de afuera nos pueden hablar. Dice esta revista Magazine, del Time Magazine, en enero 15: si el cristianismo evangélico es famoso por algo en la política estadounidense contemporánea, es por su completa oposición al matrimonio gay. Ahora, sin embargo, poco a poco, sin lugar a dudas, los evangélicos están cambiando sus mentes. Cada día las comunidades evangélicas a lo largo del país están llegando al cruce de caminos sobre el matrimonio. Palabra de Dios con cultura. Mi artículo de la revista Time de esta semana, Un cambio en el corazón, es una inmersión profunda en las alianzas cambiantes y divisiones en las iglesias evangélicas y comunidades sobre la homosexualidad. Lo escribe una piedra, hermanos, y se la está hablando al mundo protestante, al pueblo de Dios. Y nosotros, ¿qué queremos hacer? Taparnos los oídos para que no nos afecte. Entonces, ¿cómo los evangélicos están cambiando sus pensamientos sobre el matrimonio homosexual? ¿Ustedes se acuerdan de la vez pasada con el tema de la crisis petrolera? ¿Se acuerdan de esta imagen? Sí, claro. ¿Se acuerdan? Y que llegamos a la conclusión que de la Revolución Francesa y de las revoluciones americanas, de la Revolución francesa, de la francesa, antes se dio la americana y antes de ella se dio la inglesa. Todo el movimiento de revolución que presente en el momento, esto es el 2015, en enero, se dio por el tema de Charlie Hebdo, ¿se acuerdan? En esta revista, hermanos, en enero del 26 se da el tema de lo que se dio, uniendo el tema de la crisis petrolera, de la crisis mundial, con el comentario sobre la homosexualidad de las iglesias cristianas. Y esto es lo que dice en la página 47 de esta revista. Luego, la revolución mundial ya se prendió y un fósforo va a conducir a que se prendan ¿qué? Todos los demás. ¿Y qué dice esta piedra, hermanos? ¿Qué dice esta piedra? Dice: dentro de la guerra evangélica sobre el matrimonio homosexual, esto es de la revista de enero 26, hermanos, y créanme porque tengo una copia en mi poder de esta revista, y dice esto: para muchos evangélicos el debate del matrimonio no es realmente sobre el matrimonio, la familia o sobre el sexo, es sobre la Biblia en sí misma, y esto hace que muchos evangélicos sean los más intransigentes. ¿Por qué? Porque es un tema bíblico. Las raíces del conflicto son profundamente teológicas, o sea que el tema de la ordenación de mujeres es un tema profundamente ¿qué? Teológico. No es un tema de tratar así nomás, sino es un tema profundamente teológico. Dice: la fe evangélica valora la autoridad de la Biblia y que ha significado un compromiso fundamental con la infalibilidad bíblica. Si no fuera por eso, hermanos, ya apague y vámonos, porque esto se hubiera acabado hace rato. Pero por la infalibilidad bíblica, ustedes están aquí sentados estudiando la Biblia. Si no, toda autoridad se hubiera perdido ya. La creencia, dice, la creencia de que las palabras de la Biblia son sin error. Eso es una verdad para el pueblo de Dios. Que esté
dispuesto a morir por la palabra de Dios. El capítulo 1 de Génesis está hablando de una piedra, hermano. Esto es una reportera del Time Magazine. ¿Y a qué se está haciendo referencia? Al capítulo 1. ¿Y dónde encontramos? ¿Qué encontramos en el capítulo 1? La creación, la institución del matrimonio y el sábado. El capítulo 1 de Génesis dice que Dios los creó, ¿qué? Varón y hembra, el uno para el otro. ¿Sí? Y el apóstol Pablo llama a la homosexualidad como pecado, dicen los fundamentalistas. Nosotros somos fundamentalistas porque llamamos al pecado, a la homosexualidad, un pecado, porque está escrito ¿dónde? En la palabra de Dios. Y para grupos como la Convención Bautista del Sur, que ya vimos que ya está unida a ese movimiento, y sus 50,000 iglesias en toda la nación, que es la carta bíblica ganadora. ¿Cuál carta? Lo que el apóstol Pablo menciona. Y hay otro obstáculo así de fundamental. Hasta ahora las tradiciones no cristianas, ¿quiénes? Los no cristianos, las piedras que están afuera de la palabra de Dios, no creyentes, ¿qué dice? No han sido capaces de abrazar a la comunidad LGBT sin antes primero haber cambiado su visión sobre las mujeres. Los no cristianos, las piedras del mundo, cambiaron su visión del tema homosexual sin antes haber cambiado ¿qué? Su visión sobre las mujeres. O sea que primero tuvieron que cambiar ¿qué? Su visión sobre las mujeres para haber aceptados a la comunidad LGBT. ¿Y qué es lo que está en juego en este momento en la iglesia? Esto. Y nosotros no somos del mundo, somos creyentes. Si las piedras son capaces de verlo, si las piedras lo vieron, ¿cómo nosotros no somos capaces de verlo? El tema de lo que está en juego es bastante profundo. El mismo razonamiento que concluye que la homosexualidad es pecado es también el mismo que está detrás de la visión evangélica, que los maridos son los líderes espirituales en el matrimonio y los hombres son los líderes ¿en dónde? Hermanos, por Dios, una piedra nos está hablando, nos está diciendo, oh, porque ustedes van para el abismo. ¿Lo vemos? Entonces, ¿qué tuvieron ellos que hacer? Primero, se cambia el razonamiento que concluye que la homosexualidad es pecado, es también el mismo que está detrás de ¿qué? Del orden establecido por Dios en el Edén, que dio al hombre la autoridad en la casa y ¿en dónde? En la iglesia. ¿Está claro? Y no termina ahí. No es un accidente que el movimiento de la liberación de la mujer, ¿dónde se dio el movimiento de la liberación? ¿En dónde? En la Revolución Francesa. Y por eso es que el aparatico, esto es muy diciente, hermanos. Se prende la mecha en Francia con el tema de Charlie Hebdo y se está prendiendo la mecha en todo el mundo con el tema de la homosexualidad también. ¿Unimos las dos cosas? ¿Sí o no, hermanos? Por favor, ayúdenme, porque si no, ¿sí o no? Sí. No es un accidente que el movimiento de la liberación de la mujer precedió al movimiento de la liberación ¿qué? Gay. Entonces, todo está preparado. Liberación de la mujer y después ¿qué? Liberación gay. Ordenación de la mujer, ordenación gay. Y después, pastores gay. ¿Estamos preparados para decir, sí, aceptemos a las mujeres? El tema no es ese. El tema es teológico, hermanos, y el tema es quién da la autoridad en la iglesia. ¿Cristo es la cabeza de la iglesia? Sí. Entonces sigamos lo que Cristo dice, no cambiemos lo que ya hemos venido haciendo. Este es un tema profundamente peligroso, hermanos. Y nos metimos con Satanás. Escuchamos a Satanás, escuchamos a la serpiente, ¿y qué estamos nosotros? Vamos a entrar en el terreno de la confusión. ¿Sí? ¿No? ¿Quién sabe? Pero ¿qué es lo que dice la palabra de Dios, hermanos?
¿Estamos preparados para esas fotos? En la América del Atlántico, los religiosos cada vez soportan más el matrimonio homosexual. Y se dan las estadísticas, pero esto es aberrante, hermanos. Besos, abrazos, cogidas de mano entre los homosexuales, y cada vez en todas las iglesias cristianas cada vez va en aumento más esto. No hay una grafiquita, hermanos, que se las quedo viendo, pero pues menciona cómo pasa, por ejemplo, suben 20 puntos porcentuales del año 2003, pasan del 28%, pasan al 43% en todas las religiones, en todas las denominaciones religiosas. Esto va para arriba. Cada vez el pueblo de Dios va a estar más rodeado de los sodomitas. ¿Por qué? Porque viene el tiempo de la destrucción, hermanos. Entonces, estamos nosotros, hermanos, ante una disyuntiva. O nos vamos por la cultura y eso nos va a llevar ¿a dónde? A la muerte eterna. O nos vamos o seguimos con la Biblia y vamos a obtener la vida eterna. Esto es una decisión bastante profunda, hermanos. No es un tema de no aceptar a las mujeres. Es un tema de quién es el que dio la autoridad para eso. Es un tema de teología profunda en los principios bíblicos de aceptación de qué dice Jehová. Y ustedes van a tener que tomar la decisión cuando llegue esas cosas acá. Y con el compromiso y con la decisión de ustedes van a estar comprometiendo y van a estar decidiendo si se van por la cultura o se van por la Biblia. Y saber que esté preparado para incluso cualquier cosa. Si usted se va por la Biblia, hermanos, ¿qué le vino a nuestro Señor Jesús? Persecución, abandono, dejación, escupitajos, bofetadas. Eso es lo que al pueblo de Dios le espera, hermanos, si se permanece fiel en la palabra de Dios. Esto no es un tema. ¿Por qué hay confusión? ¿Por qué queremos abrir de nuevo la puerta del lugar santo al mundo que Dios cerró, hermanos, en 1844? Se abrió el templo de Dios, se abrió el arca y se vio el arca cuando entró nuestro Señor en el lugar santísimo. ¿Y cuál puerta se cerró? La del mundo, la del lugar santo, que daba acceso a donde, al atrio y al campamento, que es el mundo. Esa puerta se cierra. ¿Y qué nos debemos concentrar? En la santidad de Dios, en su ley y en Cristo como sumo sacerdote. Entonces se empiezan a dar los movimientos, hermano. Estamos siendo rodeados. Ya los colegios están hablando de matrimonio homosexual. Ya se está prohibiendo, por ejemplo, les voy a dar esto para que ustedes, cuando miren la grabación, hermanos, pues entren allá y cómo se está desarrollando todo el pensamiento crítico que lo dio ¿quién? La Revolución Francesa. Se está metiendo en todos los sistemas de educación de Estados Unidos y se está llevando a todo el mundo, y por eso es que estamos recibiendo instrucción para aceptación de temas homosexuales ya en los colegios aquí en Latinoamérica. A nivel de terapias de conversión se está prohibiendo que haya terapias de conversión. Por ejemplo, si un niño tiene una tendencia homosexual, ya se está prohibiendo que el terapeuta le diga al niño que eso es un problema, que eso es un pecado. Y se está prohibiendo que los terapeutas hagan eso. En todo Estados Unidos, California prohibió eso, el Distrito de Columbia prohíbe eso. Muchos estados están prohibiendo eso de la conversión de parejas. Iowa, el estado de Iowa también lo prohíbe. Oregon también se unió. Y finalmente, ¿quién es el que está mandando? El presidente Barack Obama dice que condena las terapias de conversión debido a una niña que se mató en diciembre, se suicidó, y que eso despertó la conciencia de la gente a que los médicos no puedan hablar que eso es un problema, que eso es un pecado, y eso está haciendo que el niño pues desarrolle su personalidad como homosexual. Y la Corte Suprema de Justicia, hermanos, pues va a dar la sentencia
para el tema de la homosexualidad, y eso va a ser el punto de competencia entre los candidatos para la presidencia del 2016. ¿Ustedes sabían que un conocido adventista está postulándose para la presidencia de los Estados Unidos? ¿Quién es? Ben Carson. Ben Carson se está postulando para la presidencia. Y ya parte de las preguntas que se le hicieron a él, ¿qué pensaba sobre la homosexualidad? Y él dijo que eso era una elección. Entonces, no sabemos, hermanos, las circunstancias que van a llevar a este señor, a este representante de la iglesia, o sea, que es adventista, a que de un momento a otro no sabemos si eso es que Dios va a permitir que eso se dé, no porque Él apruebe eso, sino que va a permitir que eso se dé para que la luz que está siendo reflejada a todo el mundo, al papado y a todos estos temas que se están hablando, va a haber alguien o va a haber un movimiento dentro del pueblo, dentro de las diferentes denominaciones, que va a decir, esto es un pecado. Entonces, si Él no lo hace, en algún momento se le va a preguntar a él de sus creencias, y eso va a hacer que el pueblo de Dios sea notorio, y ahí es donde el pueblo de Dios tiene que estar preparado para saber qué va a responder, a nivel nacional, a nivel local, a nivel porque vamos a ser famosos, hermanos, y preparémonos para eso, pero vamos a ser famosos para ser llevados a la prueba. Entonces, hermanos, marzo del 2011, ¿quién ha escuchado hablar de el Monseñor Juan Vicente Córdoba? Secretario general de la Conferencia Episcopal, habla claramente, que es de Clara Elvira Ospina, del RCN, sobre la demanda que buscó vía libres para la adopción de niños por parte de parejas homosexuales. No hablemos hoy claramente con el secretario general de la Conferencia Episcopal, dice ella, el vocero autorizado de la Iglesia en Colombia, Monseñor Juan Vicente Córdoba. Dice él, le dice a los señores magistrados de la Corte Suprema, no piensen solamente en ustedes, que son 8 o 10 personas, en sus ideas, sus sentimientos, que es importante y los respetamos, pero piensen en la cultura, valores y principios, religión de un pueblo. Y dice él, en este momento estoy autorizado por todos los cristianos evangélicos y por todos los católicos, por los judíos y por los musulmanes, o sea que estamos hablando aquí de un 99% de la sociedad colombiana. Yo los estoy representando, dice él, que es el máximo jerarca de la Iglesia Católica en Colombia. Le pediría a la Corte, piensen no en atropellar las costumbres, la cultura y religión de un pueblo. ¿Entendemos el mensaje, hermanos? Este señor, esto es marzo del 2011, y este año, hermanos, ustedes escucharon, yo pues esa noticia me llegó por otro lado, pero pues empecé a investigar y pues dice cosas terribles. Ser homosexual es que no es un pecado. Dijo el presidente de la Comisión de Vida de la Conferencia Episcopal, esta condición de homosexual no es lo que marca el pecado. Ser homosexual ni es bueno ni es malo, ni enfermo ni sano, sino todo lo contrario. O sea, ¿qué es? ¿Sí? ¿No? No sé. Confusión. ¿Y qué dice el gobierno? Entonces ya preparémonos, hermanos, porque la protección de Dios se da hasta cuando el pueblo lo permite. Dice el ministro del Interior, nosotros como gobierno quisiéramos formar parte del grupo de los que lideran esta tendencia y no de los que vienen de atrás. ¿De qué están hablando? Del tema de la homosexualidad. Mayo 14, ¿no? En el foro organizado por la Fundación Buen Gobierno, eso se hizo creo que en la Universidad de los Andes, dice, el gobierno que representa parte de una premisa liberal. No me refiero al Partido Liberal, por supuesto, sino al liberalismo en términos filosóficos. ¿Dónde arrancó eso? Revolución Francesa.
Creemos que los valores de libertad y la igualdad son supremos y el contrato social, ¿dónde se habló de contrato social, hermanos? Rousseau, contrato social. Revolución Francesa, la revolución está viva y está en medio de nosotros y estamos llevados a un punto para después irnos hacia el otro. Dice que toda sociedad requiere para vivir en comunidad no puede violarlos. ¿Y qué dice este señor? Dice esto, hermano, esto es abierto, pero tenemos que saber si en algún momento nosotros estamos en un medio de esos para escuchar a estos personajes, saber si vamos a tener los pantalones puestos para defender la palabra de Dios. Dice, video de esto lo publicó el City TV durante el foro de adopción matrimonios igualitarios, un camino inconcluso. Palabras del Monseñor Juan Vicente Córdoba: un homosexual puede ser santo. Pueden vivir dos hombres y dos mujeres juntas. Pueden vivir, pero a eso no le llamamos en la Iglesia Católica matrimonio, ni le llamamos familia. Está atacándose ¿qué? El matrimonio de Dios. No podemos juzgar a nadie. O sea, respetémonos. Pero ¿cuál es el irrespeto de él? Esto no es ganar batallas para ganar penes o vaginas, dijo él. Estos no son batallas de este estilo. No sabemos si alguno de los discípulos era. Ahí dice la palabra, mariconcito, eso lo dijo él. No lo sabemos. No sabemos si la Magdalena era lesbiana. No lo sabemos. Parece que no, pues bastantes pasaron por sus piernas. Se ama, se experimenta y se atrae, y ninguna atracción es mala. Luego, ¿cuál es el respeto para la palabra de Dios? Yo podría decir lo mismo sobre la Virgen. ¿O era lesbiana? Pero la palabra de Dios dice otra cosa. ¿Cuál es el respeto que ellos están? No, ya están abiertamente en rebeldía contra la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que tiene que hacer el pueblo de Dios? Observar pacientemente, escuchar, callarse, mientras aquí dentro de la iglesia, ¿qué se está dando? Hermanos, es tiempo de hablar y es tiempo de pararse. ¿Qué dice la palabra de Dios? Llegaron los dos ángeles a la caída y rodearon la casa. ¿Y qué están haciendo ellos? Hicieron pasar vuestros hijos por el fuego, hermanos, contaminando con todos vuestros hijos hasta hoy, dice la palabra. No te echarás con varón como con mujer. ¿Eso es qué? Abominación. Y cualquiera que tuviera ayuntamiento con varón o con mujer, abominación hicieron, indefectiblemente han de ¿qué? De morir. No es que acabemos con ellos, no es que llegará la sentencia de Dios sobre ellos. Eso es tarea de Dios, hay que juzgarlo, dejar que Dios sea el que juzgue. Pero tenemos que decirle, eso es lo que dice la palabra de Dios. Eso es lo que está en juego en estos momentos en la iglesia, hermanos. Todo habla ¿de qué? De abominación. Romanos 1:26 al 31, por favor léanlo ustedes. Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. O sea que está hablando de ¿quiénes? De lesbianas. Y de la misma manera también los hombres, está hablando de los ¿qué? Gay. Eso está escrito en la palabra de Dios. Dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en lascivia unos contra otros. Más claro no puede hablar la palabra de Dios. Esto está en el Nuevo Testamento. ¿Y está escrito por quién? Por Pablo. ¿Que habla de qué? Del amor, de la gracia. Pero gracia bajo perdón y arrepentimiento conduce a la salvación. No con el pecado adentro, sino habiendo dejado el pecado. Dice, se encendieron en lascivia cometiendo sus nefandos hombres con hombres, recibiendo en sí mismo la recompensa que convino en su extravío. Alguno de nosotros estará en la posición, en la capacidad, en la fortaleza, en una conversación que escuchen con el arzobispo, con el presidente, con el que sea, de defender la palabra de Dios. Ahí es donde se va a poner en prueba la fe nuestra, hermanos. Pues un arzobispo, un obispo, pues eso supuestamente él era, pero el tema es de defender la palabra de Dios.
¿Y eso qué nos lleva a nosotros cuando vengan estas conversaciones, pastores, ministros, lo que sea? Y estoy exponiendo, hermano, esto es exposición de una posición. ¿Se nos ha hablado de esto en las iglesias? ¿Se nos ha dicho cuál es la posición que ellos defienden? Muéstreme los textos bíblicos, justifiquemos y entremos en controversia. Pero todo basado en un escrito está. ¿Dónde está eso? Y nosotros, hermanos, estamos entregando a nuestros hijos. Dice la palabra del Espíritu de Profecía: algunos padres y madres son tan indiferentes y descuidados que consideran como cosas sin importancia que sus hijos asistan a una escuela de la iglesia o a una escuela pública, y dicen: estamos en el mundo y no podemos salir de él. Sin embargo, padres, podemos salir bastante del mundo si queremos. Podemos evitar que nuestros ojos vean muchos de los males que tan rápidamente se multiplican en estos postreros días, y que nuestros oídos oigan tanto de lo impío y criminal que se propaga. Entonces, ¿es lícito dar al César? Le preguntaron a Jesús. ¿Y qué respondió él? Den a la cultura lo que es de la cultura, den al César lo que es del César, pero den a Dios lo que es de Dios. No mezclen las dos cosas. Ese es el problema cuando se mezcla, hermanos. Dios, nuestro Señor Jesús, principios humanos son leyes humanas basadas en la cultura. Eso es lo del César. Principios divinos, que es la ley de Dios basada en la palabra de Dios, es lo que es de Dios. ¿Lo dijo quién? Cristo nuestro Señor. No mezclen las cosas. No mezclen la cultura con la palabra de Dios. Y todo el pueblo se rodeó, hermanos, y los que estaban a la puerta de la casa, el menor hasta el mayor, hicieron con ceguera, de modo que ellos se fatigaban buscando la puerta. Está el pueblo de Dios buscando, hermanos, lo que no se le ha perdido. Como ciegos estamos. ¿Y dónde y qué es la decisión que vamos a tomar nosotros, hermanos? ¿Y qué sucedió? Génesis 19:23, el sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Él ejecuta su palabra, hermanos. Toda la naturaleza le obedece ¿a quién? Al Creador. Entonces nos dice el relato del Espíritu de Profecía: la destrucción de Sodoma y Gomorra se debió a su excesiva maldad. La copa de la iniquidad se llenó y fueron consumidos con fuego del cielo. En nuestra época existen los mismos pecados que los que trajeron la ira de Dios en los días de Noé. Se llenó la copa. ¿Pero por qué no hemos sido destruidos? Hermanos, porque todavía hay un remanente que está queriendo obedecerle a Dios como Él ha mandado. ¿Por qué las prácticas sexuales abominables llenaron la copa de la iniquidad? ¿Homosexualidad llenó qué? La copa de la iniquidad. Pero ¿qué es lo que está haciendo el enemigo y qué es lo que va a hacer, hermanos? Va a falsificar los castigos de Dios, porque está propiciando ¿qué? Que todo el mundo se vuelque hacia el tema de la homosexualidad, para que Dios ¿qué? Quite la protección. Cuando Dios quita la protección, ¿qué sucede según la Biblia? Hermanos, ¿qué sucedió?